Muchas veces mis colegas jueces y fiscales piensan que no debe de tenerse una actitud proactiva en la defensa del ciudadano. En mi país, por ejemplo, hay un tipo de jueces donde dicen, bueno, no es obligación mía ser activista de derechos humanos, y se establece como una pérdida de la objetividad y de la imparcialidad. Lo que sucede es que realmente yo creo que la independencia y la imparcialidad se pierde cuando no se atiende la desigualdad de las víctimas respecto de los victimarios en la debida forma por parte de quienes tienen la obligación de defender. No puede ser nunca la misma la posición entre quien violenta el derecho en forma masiva, crímenes contra la humanidad, genocidios, torturas, etcétera, respecto de quien sufre esa agresión. La justa medida de protección de las víctimas tiene que ser la labor proactiva, prominente por parte del Poder Judicial, de los jueces y de fiscales, que en esa actuación permanente y diaria tienen la obligación de proteger activamente a los ciudadanos y ciudadanas. Cuando la agresión se produce en cualquier parte del mundo y de forma masiva, parece como que no nos afecta a otros países donde la situación es más tranquila. Y por eso se dicen afirmaciones tales como, cuando se habla del terrorismo, decir, bueno, eso no va a ocurrir nunca en mi país. Yo recuerdo en el año 2001, antes de la caída de las Torres Gemelas por un ataque terrorista, que estaba en Oslo, en la Universidad de Oslo, y hablaba del tema del terrorismo, y un señor se levantó y me dijo, mire, su discurso es válido, pero en Noruega no hay riesgo de terrorismo, no hay organizaciones, las libertades que protegen a la nación noruega, que es ejemplo en el mundo entero, no nos sentimos afectados. Ojalá hubiera sido así. Realmente, si recuerdan, hace 2 veranos, los atentados terroristas que dieron como consecuencia casi un centenar de muertos de un solo individuo, nos harían reflexionar. Decir esto en este país, que sufrió de tal medida la agresión del terrorismo de Estado, pues realmente no haría falta incidir en que precisamente la omisión, el compromiso, la lucha, la defensa global de los derechos humanos es algo que puede acarrear gravísimas consecuencias. Cuando se dice que en España se investigaron los crímenes en Argentina porque había víctimas españolas, no se dice toda la verdad. No fue esa la resolución inicial de investigación. Eso fue, tengo que confesarles, un secreto. Cuando yo di inicio a la investigación de los crímenes de la dictadura argentina, en mi resolución no hay distinción de víctimas. La resolución del 28 de marzo de 1996 no se distinguen víctimas españolas y de otra nacionalidad más que para hacer una cuantificación. La verdad es que el discurso de que se investigaba porque había víctimas españolas vino de los medios de comunicación, en el sentido de que no entendían qué era la justicia universal y el principio de jurisdicción universal. Y entonces, para aterrizarlo, se empezó a decir, bueno, claro, es que había víctimas españolas, por eso España investiga. Y así se fue estableciendo. Y no ese es el tema. Desgraciadamente ese es el que ahora existe, después de que quienes se oponían a la jurisdicción universal hayan ganado la partida restringiendo el ejercicio de la misma en favor de intereses que desde luego no son los de las víctimas, pueden ser de otro tipo, pero que en definitiva son los que han prosperado. No, el principio de víctima universal es el que da sentido al de jurisdicción universal. Son todos y cada uno de los seres humanos los que son protegidos por ese principio. Pero eso no es una invención
de Baltasar Garzón. Eso es lo que está en los textos internacionales. Lo que ocurre es que, por una vez, se han dado cuenta que el poder que habían otorgado a la justicia era demasiado grande, era demasiado perturbador. Y cuando eso se piensa y se pone en marcha el mecanismo de la justicia, rápidamente otros intereses surgen, se cruzan, y en ese conflicto permanente a veces se gana, a veces se pierde. Yo recuerdo una anécdota que ocurrió en 2003, junio de 2003, el 19 de junio de 2003, Donald Rumsfeld, que a la sazón era secretario de Estado de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, fue imputado junto con otros responsables, George Bush y alguno más, el secretario de Estado y el fiscal Astrock, por un juez belga, por crímenes contra la humanidad cometidos en la guerra ilegal contra Irak. Por cierto, como paréntesis, yo tengo que decir que respeto a todo el mundo, pero desde luego qué poca credibilidad me ofrece el Comité Nobel de la Paz cuando ha otorgado a Europa el Premio Nobel de la Paz. Lo que faltaba ya. Primero se concede un premio Nobel a alguien por lo que va a hacer, luego no lo hace y se queda concedido. Y ahora, bien por la defensa de la paz. Yo espero que, con todo mi respeto a Durão Barroso, que no sea el que recoja el premio, porque desde luego me va a venir a la memoria la foto de las Azores del 16 de febrero de 2003, cuando Bush, Aznar, Tony Blair y el señor Durão Barroso dieron el ok adelante a lo que después fue la guerra de Irak, cuyas secuelas todavía permanecen.